Bueno, primero gracias, los valientes madrugadores de sábado, del día de cierre de Colpin, bienvenidos. Seguro que esta charla va a ser este panel, más que charla, va a ser súper interesante. Hoy vamos a escuchar a los autores de escándalos políticos. Este es el tema. Cada uno de ellos va a tener, durante 13 minutos van a explicar su historia y luego vamos a poder conversar con algunos de ellos, porque Claudia y Sandra, ahorita ellos mismos les cuentan, pero tienen que salir urgente, pero les van a contar un poco en qué consisten sus investigaciones. Entonces, si quieren, empezamos de una vez. Y Vamos. Claudio. Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Horario difícil para todos, sobre todo para la gente que pudo celebrar ayer la confraternidad latinoamericana del periodismo, después de la ceremonia en la Rural. Así que muchas gracias otra vez. Y bueno, les voy a comentar un poquito cuál fue el trabajo. No sé si tenemos la presentación. La presentación. Mientras tanto, bueno, Claudio trabaja en el Clarín de Argentina y pues creo que usted, bueno, los locales lo conocen, y va a hablar de cómo se descubrió la conducta impropia del expresidente Alberto Fernández y de los maltratos a Fabiola Llanos, su ex esposa. Les voy a contar rápidamente para los que no son argentinos, sobre todo presentando los personajes. Alberto Fernández fue presidente de la Argentina entre los años 2019 y 2023. Aquí lo tenemos. Bueno, aquí lo tienen Alberto Fernández con su pareja de entonces. Después ellos se separaron, pero fueron la pareja presidencial de alguna manera durante todo el periodo de gobierno de Alberto Fernández. Una presidencia, como pasó en todo el mundo, por supuesto signada por la pandemia del COVID, muy controvertida. Alberto Fernández es un ahijado de Cristina Kirchner, la líder política del peronismo en la Argentina. Y entonces, bueno, era una persona a la que habíamos conocido como jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Ahí está. El primer presidente argentino que gobernó entre el 2003 y el 2007, había tenido un cargo político muy importante, parecía una persona muy ejecutiva, después se peleó con los Kirchner, fue muy crítico, volvió a reencontrarse, estas rarezas argentinas, ¿no? Fue elegido por Cristina como candidato a presidente, o sea, el presidente va a ser él y yo voy a ser la vicepresidenta, entonces ya era una especie de ornitorrinco político, con un animal único, pero bueno, ahí estuvo ejerciendo su mandato. La cuestión es que pasó al grano, se descubrió, apenas salió de su gobierno, cuando cambia la administración y sube el presidente al poder, el presidente Milei, uno de sus funcionarios en la administración de la Seguridad Social, que es una oficina muy grande de la Argentina y que maneja un presupuesto multimillonario, descubrió que durante la presidencia del señor Fernández se habían realizado contratos de seguros asegurando prácticamente a todas las oficinas del Estado argentino. Piensen ustedes, Fuerzas Armadas, donde hay equipamiento que necesita seguros de todo tipo, seguros personales para policías, también militares, para funcionarios públicos, empleados públicos también. Y todos esos seguros se contrataban con una aseguradora estatal, Nación Seguros, pero la picardía era que entre esos contratos de oficinas gubernamentales participaban vendedores privados, brokers o corredores de seguros, como si uno fuera a contratar un servicio que no está asignado por un decreto. Entonces se quedaban con unas comisiones fabulosas. Alberto Fernández en los años 90 había sido superintendente de seguros de la Argentina, o sea, ya era un lugar donde decís, Fernández, seguro, todo junto de vuelta a ver qué pasa acá. La frutilla de la torta fue que el principal beneficiario de estos contratos, que eran, bueno, Ministerio de Defensa de la Argentina y Nación Seguros. Sí,
insisto, oficinas públicas. Bueno, aparecía el intermediario y decía, yo voy a cobrar un porcentaje de esto. Era algo increíble. Bueno, el que más contratos de estos ganó era un amigo de Alberto Fernández, marido de su secretaria privada, una señora llamada María Cantero. ¿Por qué tengo que hacer esta introducción? Porque esa investigación, que se dio cuenta en febrero del año pasado, 2024, todavía sigue en curso, Fernández está siendo investigado, fue procesado, etcétera. A la señora María Cantero le sacan el teléfono como parte, este soy yo, no importa, ahí está, el origen de la revelación. Le sacan el teléfono a la señora María Cantero para ver si ella había gestionado. De hecho, encontraron un montón de mensajes con su marido. Bueno, hablaste con Alberto, yo ahora hablo cuando llega, etcétera. María Cantero, esta señora, amiga de Alberto Fernández mucho tiempo, su secretaria privada en la presidencia. Le sacan el teléfono. Resulta que cuando la justicia investiga ese teléfono, hace la pericia correspondiente, oficial, etcétera, etcétera, encuentran, sin quererlo, unos mensajes que le había enviado la pareja de Alberto Fernández. Disculpen que sea medio rocambolesco hasta que llego al punto, pero así fue. Porque las noticias, y ahí quiero entrar, pueden aparecer debajo de cualquier baldosa o detrás de cualquier árbol. Se encuentran unos mensajes y unas fotografías de la señora Fabiola Yáñez pidiéndole ayuda a María Cantero porque Fernández le pegaba. Y diciéndole, mira lo que me hizo ayer, fotos con, bueno, algunas, no las incluí acá en esta pequeña presentación, difíciles de interpretar de una manera que no sea la que fue interpretada. ¿Qué es lo que ocurre? Yo primero lo cuento y ahora cuento cómo pude acceder a eso. Los peritos encuentran eso y claro, primer problema, ¿qué hacen? Porque no es un delito de acción pública, es una cuestión entre privados, pero a su vez no solamente es un delito, si fuera que hubo violencia, sino que hay, por suerte, toda una cultura y una educación que debería haber sido de toda la vida y recién en los últimos años está siendo popular, de que cualquier persona que se entere de algún hecho de violencia contra las mujeres tiene que denunciarlo, tiene que ayudar, tiene que hacerlo ver. Imaginen ustedes unos peritos técnicos de la Policía Federal que se encuentran con eso mientras estaban haciendo un trabajo técnico para darle al señor juez, acá está los diálogos de los seguros. Para cubrirse, hacen un acta. Bueno, mire, está esto, juez, necesitamos una reunión privada. Mire, encontramos esto. Al juez le pasa lo mismo. Dice, ¿qué hago con esto? Porque esto no me fue denunciado, ni yo lo estoy investigando. Pero es el presidente de la Nación eventualmente golpeando a su pareja. Para cubrirse, también él envía ese material, todo en forma reservada, pero documentada, que es lo que yo pude, al final, cuando yo seguía el caso de los seguros, que algo pasaba, vieron cuando uno, por suerte, en estas investigaciones que uno va siguiendo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Y está la pericia? Sí, bueno, ¿ya se sabe algo? Sí. Bueno, ¿con quién hablaste? No, con nadie. Ah, bueno, ¿qué pasa acá? Empecé a seguir un poquito que algo estaba fallando y comparte el juez, y esto es importante también porque es el funcionamiento institucional y lo que se puede mejorar, con la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema de Justicia Argentina, a la que le comparte esas fotos y esos mensajes, pide una devolución y le dice, mire, encontré esto. La respuesta que le da la titular de la Oficina de Violencia de Género de la Corte es, mire, acá hay indicios más que consistentes de que está pasando algo. Algo usted tiene que hacer, doctor. Pero eso no había sido denunciado. Entonces, primer problema metodológico, que ya no es solamente de la investigación periodística, sino también de la investigación judicial. Que me había pasado en una investigación sobre venta de órganos en el año 2006 en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, una cosa similar. ¿Qué es lo que ocurre cuando ninguna de las personas, ninguna de las partes, aún la perjudicada, quiere impulsar una denuncia o colaborar con la investigación periodística o judicial porque tiene miedo,
porque no puede, porque depende económicamente de su agresor. Tiene que aparecer un tercero que rescate esa situación, que puede ser una denuncia periodística a la opinión pública o, desde luego, estatal. En general, me venía pasando a mí, quizás a ustedes también, uno tiene focalizado al malo, como decimos en las películas, y apunta contra ese y va juntando aliados para arrinconarlo con la investigación. Pero cuando los intereses están cruzados y las necesidades, no solo intereses, sino necesidades, problemas personales, impedimentos, es más difícil. Lo que ocurrió en aquel momento fue que el juez decidió hacer, esta señora estaba viviendo en España, se había separado de Alberto Fernández, estaba con su pequeño hijo de Fernández, en Madrid. Pidió hacer una audiencia por vía virtual, muy difícil esa audiencia, en la que le expuso, mire, encontramos esto. ¿Esta es usted? Lo voy a hacer corto. Ella, obviamente, que se reconoce, reacciona y dice, sí, todo eso es cierto. Bueno, desde el Estado Nacional y la justicia tenemos que ofrecerle la posibilidad y las garantías de que usted denuncie esto. Y bueno, imagínense ustedes, hay una diferencia de edad muy importante. Bueno, después como se terminó investigando, una asimetría de poder monumental, o sea, entre una joven que termina siendo primera dama por estas cosas que tiene nuestro continente, y que, bueno, fue sometida, como después se comprobó en otro expediente judicial, a un montón de vejaciones más allá de las agresiones físicas. La señora Yáñez en aquel momento dice, yo no voy a denunciar esto. Les agradezco mucho, déjenme pensarlo, pero por ahora no. Ese documento, esa audiencia quedó registrada en un anexo reservado, porque esto estaba en la causa de los seguros, recuerden ustedes. Entonces, queda como una especie de burbuja a la que ninguna de las partes de la investigación, incluida la señora Cantero, que había recibido esos mensajes, ni se acordaba quizás, porque las respuestas de Cantero eran, bueno, ya va a pasar, cualquier cosa decime, pero bueno, no le pongas nervioso. Bueno, respuesta, cada uno juzgará como le parezca esas respuestas. Quedó en la nada. La cuestión es que, y ahora ya pasamos al trabajo, acá está, ahí está, la audiencia reservada que yo les decía, la negativa inicial, pero que ella reconoce en esa audiencia y queda registrado en un acta la veracidad del material que había sido encontrado. Y bueno, esto ya es el final. La cuestión es que yo fui siguiendo ese camino, por las fuentes que uno tiene, empecé a registrar que había cosas que no estaban en el expediente, que se habían hecho, que había actos judiciales que no estaban registrados, claro, porque eran anexos secretos. Y ese anexo secreto yo no tenía acceso, y había agujeros que no tenían explicación. A partir de eso, empiezo a cambiar mi hipótesis, porque es lo que termina ocurriendo. Bueno, justo está ahí, ¿no? Ahí está. Se descubre la audiencia virtual, la pista crucial se confirma que un fragmento de la pericia fue enviado a la oficina. Eso es lo que yo pude comprobar. Digo, ¿qué hace un fragmento de la causa de los seguros en la Oficina de Violencia de Género? ¿Qué tiene que ver esto? Por supuesto, honestamente, porque hay cosas que uno puede imaginar, esta no estaba en los planes de nadie. Porque encima, para colmo, bueno, Alberto Fernández estaba montado en todo un discurso público. De hecho, se había proclamado él como el primer presidente feminista. Bueno, toda una cosa absolutamente opuesta a la que hacía en su casa. No, esto ya no nos sorprende como periodistas, pero bueno, no, hasta que uno llega a eso, sí, pero che, justo porque viene con las madres de Plaza de Mayo y con todos los intelectuales y los científicos contra la derecha, y resulta que hacía esto en la casa. Bueno, ahí está. Yo termino, bueno, encontrando, ahí sí, les hago el camino corto, el acta
famosa de esa reunión virtual, que ya era un documento judicial, secreto pero oficial. Tenemos una reunión en Clarín diciendo, ¿qué hacemos con esto? Con el director, porque, bueno, obviamente nos encontramos con lo mismo. Era un caso donde la violencia había sido ejercida por el presidente de la Nación en la casa oficial, en la residencia oficial, porque también teníamos el dilema profesional y ético, de decir, bueno, también hasta dónde nosotros debemos o no debemos meternos en un tema privado. La decisión estaba tomada de que lo íbamos a hacer, pero de qué forma, para tampoco revictimizar a la señora Yáñez, pero de alguna manera rescatarla o por lo menos abrirle un camino que ella no había abierto. Y después nuestro compromiso es con la opinión pública, y eso por ahí fue lo más interesante que me ocurrió a mí, o lo más desafiante en este trabajo. Es decir, bueno, ¿para quién trabajamos nosotros? O sea, la Argentina merecía o no saber que el presidente de la Nación, a que acababa de dejar el poder, aparentemente golpeaba a su esposa, entre otros. Imagínense ustedes, la violencia física es el último acto de una serie de escaladas psicológicas y de acoso y de menosprecio, etcétera, etcétera. Bueno, sí, la Argentina necesitaba saber eso. Por lo tanto, tuve contacto con el abogado de Fernández cuando, no sé si esto ya está en esta o en la anterior. Bueno, vamos a pasarlo rápido. Esta fue la tapa del diario Clarín del 4 de agosto pasado. El abogado dice, bueno, sí, entre ellos había discusiones muy fuertes. Digo, si el abogado de él ya dice, bueno, por ahí en algún momento, no niego todo, pero bueno, la relación entre ellos era muy turbulenta. Ya sabemos cómo es la turbulencia entre un varón y una mujer, entre el presidente y una joven 25 años más chica que él. ¿Qué turbulencia de qué puede haber? No hay ningún tipo de equivalencia. Bueno, estaba el descargo hecho, publicamos toda esta historia que yo les cuento con el descargo del abogado del presidente. Eso genera un escándalo mundial realmente, porque Fernández tenía, ustedes saben, por ahí algún español aquí, con Pedro Sánchez y con el presidente de México, que en ese momento todavía era López Obrador, y con Lula da Silva, todo un eje de amigos y de, si querés, camaradas ideológicos en toda esta línea, que los dejaba a todos como mal parados. ¿Qué es esto? La primera reacción, ustedes saben, no existe nada, hasta que empezaron, bueno, en esta edición nosotros no publicamos las fotos, yo las había visto, pero no quise meterme en eso. 4 días después se consiguieron, bueno, ella con el ojo así, después se conoció otra, ella acostada en el lecho presidencial, y se lo ve al presidente dormido de espalda y ella golpeada, sacando, no sé, por ahí algún argentino que está aquí lo recuerda. Bueno, lo voy a hacer corto. 48 horas después, el martes 6 de agosto, Fabiola Yáñez decide denunciar en la justicia, o sea, cambia, en base al escándalo que se arma, cambia su propia opinión, hace una denuncia judicial, se inicia un expediente, lo indagan al presidente, procesan al expresidente Fernández, la Cámara Federal confirma el procesamiento por 2 hechos de lesiones leves y 1 lesiones graves, agravadas por el vínculo, amenazas coactivas y abuso de poder. Hay toda una secuencia, después se supo que él le obligó a hacerse un aborto años antes. Bueno, lo que ocurre, no quiero entrar en detalles que no hacen a nuestro trabajo, pero como todo volcán, ¿no? Después que sale la primera explosión de humo y de lava, viene todo lo que pasa atrás. Eso sucedió y, bueno, se ha terminado acá. Esto sí me interesa porque el impacto que tuvo el trabajo, más allá de, por supuesto, el impacto político, el impacto discursivo también, porque devolvió la cuestión de los derechos humanos, de los derechos de la mujer y el tema de la violencia, lo sacó un poco de la capilla ideológica en la que se había apropiado y lo devolvió a todo el mundo. Es decir, miren, ustedes que tanto hablaban y discurseaban con esto, tenían un golpeador adentro. Entonces esto puede pasar en todos lados y se abre. Acá nos pasó con muchos temas, ¿no? Con la violación de los derechos humanos en la dictadura, que fueron temas justamente de dramas de toda la Argentina, que fueron apropiados como personales por unos grupos ideológicos y bueno, entonces el resto del país quedó como ajeno a algo que no es ajeno,
que no nos es ajeno y no debe sernos ajeno. Estas estadísticas es solo para mostrarle lo que en casos como este, con cualquier denuncia importante, pueden ocurrir, ¿no? El aumento de las denuncias, de las consultas, cifras tremendas, ¿no? Casi 50%, poquito menos, de denuncias y de consultas y de otras mujeres en situaciones también. Dice, bueno, si le pasaba esto a la mujer del presidente, imagínense lo demás. Así que bueno, lo apreté lo más que pude, ese fue el trabajo. Vale, Claudio, como tienes que irte a hacer una pregunta y si alguien alcanzamos a hacer dos, voy a Sí, a tengo un ratito. por... Disculpen, quiero aclararlo ante nuestra querida audiencia. Esta conferencia que compartimos con mis respetados colegas iba a ser anteayer. Yo había despejado todo el jueves porque los que nos visitan de otro país, bueno, están con las 24 horas con la Colpin. Yo no pude hacerlo porque estoy trabajando aquí y ahora tengo que conducir un programa de radio a las 11 de la mañana, así que me quedo unos minutos más, pero hoy tenía trabajo, nada más, por eso les pido disculpas. Ok, y Claudio, ahora te doy la palabra. En esta investigación que básicamente devela o muestra un maltratador, es un maltratador político, ustedes tuvieron esa discusión en la redacción. Sí. Cuando hay casos de estos, por ejemplo, ¿cómo hacen como el análisis desde no vamos a revictimizar, ¿no? Pero al final ella no había querido hacer la denuncia y salió expuesta en esa denuncia. Sí. O sea, ¿cómo fue manejado un poco esto? Es cuando tenemos estos casos de investigación que relacionan políticos, maltrato, mujer, exacto, claro. Mucha intimidad. Entiendo perfectamente que... No, era un dilema. Pero yo ¿cómo entiendo, hicieron el proceso para no revictimizar? Fue una reunión, por aparte, esto fue hecho con mucha reserva, solamente lo sabían 2 personas en Clarín, el director del diario, Ricardo Kirchhoff, y el jefe de la sección política, Ignacio Miri, y yo. Y entre los 3 dijimos, bueno, está esto, por supuesto, imagínense usted, pero está aprobado, pero está seguro, pero estamos seguros de seguro. Le digo, mirá, sí, ya ahora sí, empezamos que no sabíamos, después yo agarré para un lado, vi que era para otro lado, mirá, acá está, te leo los textuales del número de teléfono, marca tal, email número tal, que fue, bueno, queda pensando y dice, bueno, pero hay un combate o una jerarquía, si querés, de derechos, que es el derecho a la intimidad de la señora Yáñez y el derecho a la República Argentina a ser informada de algo que su presidente hacía, la primera dama, persona pública, también eso, como ustedes bien saben, hasta nosotros como profesionales del periodismo, nuestra intimidad cede, porque somos personas públicas, que algunos de nuestros actos, desde luego, son privados, pero otros están sometidos o pueden estar sometidos a la mirada ajena de la opinión pública, y el tema de que fue también después hubo otras cosas que pasaron en la residencia, no solamente en la residencia de Olivos, en la residencia privada, sino en la casa de gobierno. Bueno, ¿para qué se usa la casa de gobierno, la residencia de Olivos, que de última paga toda la Argentina y es representada, y qué es lo que hace su presidente, que dice una cosa y hace otra? Y también te contesto con esta última estadística. O sea, está Fabiola Yáñez y hay un montón de otras mujeres en condiciones más desfavorables aún que las de ella, que tampoco pueden dar ese salto, no quieren y tienen derecho, pero sabemos todos que es un derecho que muchas veces está siendo presionado por condiciones externas, no es libre de ejercer ese derecho. Entonces, pensamos que se jerarquizó la importancia después de una discusión, está muy bien lo que me plantea ese dilema, de que la opinión pública conociera esto, y la eventualidad, que al final resultó así, pero como vos me preguntás, y yo entiendo el sentido, podría no haber resultado, de que terminó siendo un empujón que la ayudó a Fabiola Yáñez, pero bien podría haber sido lo opuesto, sí, podría haber ocurrido. ¿En serio? ¿Y qué opinan ustedes? Ya que somos pocos, déjenme de dialogar. Yo, perdón, lo que veo es 3 hombres decidiendo sobre la no revictimización de una mujer, por eso como la pregunta de cómo, un poco más de
o sea, tengo claro el Sí, derecho sí, sí. y la obligación de dar a conocer esto a la opinión pública, pero un poco es, ok, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo mostramos la historia? Y yo creo que en el título se nota. En el título es La justicia tiene información. Sí, O sea, sí, esto bueno, no y fue las imágenes. el Ustedes presidente es un maltratador, no ni saben lo que la, fueron esos días. Y la foto, y no hay usar la videos, foto, hay ¿no? cosas, no hay nada. Yo los describo, no los pongo, después trascendieron. Eran las maneras, si vos querés, de, mira, no quiero poner el eje en lo que todos sabemos, que es atractivo, es vendedor, es impresionante y esa impresión también ayuda a levantar la historia. Una foto habla más que 1000 investigaciones y los datos, yo te puedo contar todo, en la foto terminó el partido. Bueno, yo mismo elimino eso porque tengo en cuenta eso y tengo que forzar, mira, está toda esta historia, hablé con el abogado de él, está el descargo en el mismo, en una cabeza de página igual y está esto, después no sé. Sí, sí, exacto. Ella no quería. Por eso les conté muy brevemente. En el año 2006 yo investigo una organización que tenía como contratados a personas de muy bajos recursos en las adyacencias de Santa Cruz de la Sierra, les hacía estudios histopatológicos para saber sus condiciones y eventualmente conseguía clientes acá en Buenos Aires que necesitaban trasplante de riñón. El trasplante de riñón, por una ley que había en Bolivia y que la cambiaron después de la investigación que publicó Clarín, permitía la donación entre donantes no relacionados, es decir, cualquier persona, pero por altruismo y por amor, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que había un mercado, entonces cada vez que alguna persona, que encima acá, la cobertura social en la Argentina pagaba gran parte de esa operación. Entonces se armaban paquetes, como turísticos, se iba a Santa Cruz de la Sierra por $45.000, uno se hacía unos estudios, claro, y después decían, bueno, a ver, de nuestro banco de miserables, ¿cuál es compatible? Le damos $300 y hacemos la operación y a otra cosa. El que ganaba $300 o $500 no quería denunciarlo, porque ganaba $500. Y el que se operaba acá tampoco quería denunciarlo porque se iba con un riñón puesto. Después hubo muerto, hubo todo. Bueno, esa fue una serie más larga. Pero te digo, a mí me recordó aquel caso, pues si fuera, él también es libre de hacer lo que quiera. Bueno, pero no puede funcionar así. Esto está mal. O sea, el sistema no puede funcionar con un mercado en que los ricos, a través de un sistema medio en el medio, que no se ve muy bien, hay alguien que dice, bueno, acá apareció un órgano. Ping, te lo pongo y tiramos a la basura. Son decisiones. Yo tuve una posición clara ahí. Fui yo a Bolivia, fui con una persona, asistí a todo, grabé todo, me dijeron, sí, acá tenés que poner tanto, entonces lo comprobé, fui a ver a 2 médicos, porque había un sistema de 3, 2 de esos médicos habían estudiado acá en la Argentina, medicina, entonces sabían cómo era, bueno, una cosa mucho más grande, pero el caso es similar, sí, puede decirle, mira, no, el señor es libre de vender su cuerpo, el liberalismo hoy es así, Claudio. Nuestro presidente en algún momento dijo, dijo, el mercado de órganos es un mercado más. Aquí hay otra. No. Sí, estudiada sí, sí, no, sí. Es una mujer que se superó a sí misma, estudió, el director de su tesis fue Alberto Fernández. Okay. Aquí hay otra pregunta. Ah, perdón. Yo escucho porque estoy cerca, perdón. Escuchaba y digo, el desafío a nivel personal y profesional de esa discusión en el medio de qué hacer, pero también entiendo que está la figura de un presidente. Entiendo que a veces en los casos de violencia de género muchas veces hay que ayudar externamente a la persona, tal vez si no, nunca hubiera trascendido esto y quedaba guardado en el olvido. Y lo otro era preguntarte si de todo lo que se destapó, después se habló un montón, se fue para el lado del espectáculo y demás, si era tan real que esas movidas que había en Casa Rosada y demás, ¿es real eso que por ahí muchas cosas por ética no se Sí, bueno, después, insisto con lo mismo, yo recojo el dilema no, o sea, no hay, es hermoso Mira, en mi breve diálogo dije, es lindo, nosotros estamos acostumbrados cuando hay un malo, que es un poderoso, que esconde todo y le roba plata a la sociedad y nosotros venimos, lo descubrimos y nos llevamos la presa. Me pasó también, es muy lindo, es gratificante. Cuando el agua viene mezclada es mucho más difícil, porque sabemos que para acá una cosa, para acá la otra, y uno puede tener buena intención y que salga mal, uno puede hacer las cosas mal directamente y aún tratando de hacer lo mejor posible, hay cuestiones que quedan abiertas, sí, y hay decisiones que hay que tomar. Y para eso somos profesionales, porque si no, pongamos un Twitter, y total en mi casa, yo con el teléfono o cualquier cosa, pues vemos.
Sí, después de esto se empezaron a aparecer denuncias, audios, videos de que el presidente llevaba mujeres a la Casa de Rosada, las sentaba en el sillón del poder, las filmaba, bueno, montones de chanchadas o de cosas impropias encima durante la pandemia, que fue ya otro tema muy pesado. Esta señora, Fabiola Yáñez, yo no me quería extender, pero armó un cumpleaños de ella durante la pandemia, que ustedes saben que Argentina tuvo una de las restricciones más largas y más estrictas de toda. La gente no podía salir de su casa y había una fiesta en la residencia oficial de Olivos con 15 amigos de ella, el presidente, que negaron hasta que apareció la foto. Y eso fue un escándalo tremendo. Por lo tanto, hay un agravante a lo que ustedes me preguntan. Fabiola Yáñez no es una mujer querida, para nada, para nada. No te digo que hubo gente que dice, bueno, se lo ganó los golpes, porque sería extremo. Pero cuando vos escuchás a veces, digo, bueno, que se joda. Y no me parece. Entonces después tengo que pelear por ella, aunque es una persona antipática. Pero a su vez la expuse. Sí, la respuesta es sí, terminante. Okay. Y por último, ¿qué pasó con la investigación de los seguros? No, continúa. Eso es lo que ocurre con estas dos velocidades. Un caso como este es corto. O sea, es sí, es no. Empezaron a venir testigos, se llamó un montón de gente. Algunos declararon, sí, yo mucho no vi, no sé qué. Después resulta que ella se había mudado de la casa central a otra. El presidente, ¿sabes lo que hizo? Les quiero contar. La desacreditó. El manual del golpeador, es una borracha, alcohólica, insana, que me molestaba, y con mucha gente, y del feminismo atrás, lo quiero aclarar también, porque la ideología estaba delante de los derechos de la mujer. Hay que rescatarlo a Fernández, no importa, la culpa es de ella. Impresionante. Ya no forma parte de la investigación, cualquier argentino que está acá me puede desmentir si estoy diciendo algo equivocado. Entonces, bueno, la causa de los seguros es mucho más compleja porque hay que analizar, ustedes saben, un montón de contratos, de si hay un decreto que él permitió estos intermediarios donde no debería haberlos, bueno, si estaba bien, si estaba mal, continúa todavía, cambió de juez, pero es mucho más larga, digamos, avanza, sí, por supuesto. Vale. Bueno, Claudia, muchas gracias. Que hace alocuciones borracho. No, porque eso es su vida personal. No, esto no es su vida personal. No es su vida personal. Si el presidente, en la residencia oficial, y el presidente golpea a cualquier persona, no a su mujer, a cualquier persona, a un empleado, digamos, yo lo tengo que denunciar. Está clarísimo eso. Y no importa si es varón o mujer. No. De ningún modo. No es solo, es uno de los elementos determinantes. La conducta del presidente, excepto en su más estricto fuero personal, es una cuestión pública y que toda la sociedad debe conocerlo. Y eso sí fue saldado aquí hace muchos años en Argentina, por lo menos, para todos los presidentes y personas del poder. No son seres especiales, no tienen privilegios que nosotros no tenemos, no hay monarquía, no hay esferas no le vamos a revisar la basura como hacen en Estados Unidos. Está permitido, la democracia más importante del mundo te dice, a ver acá, el vestido celeste de la señora, ustedes recuerdan el caso de Clinton, iban a analizarle Mónica Lewinsky si había o no rastros de semen. Bueno, no vamos a entrar en eso, ahora, ¿qué es lo que dijeron? En aquel momento era el presidente mintió. Si el público, en ese caso estadounidense, tiene que saber si su presidente miente o no. Y otra cosa fue en el Salón Oval o fue en su casa, que hace lo que quiere. Bueno, ¿usó el poder para eso? Después se supo, sí, que el presidente Fernández usó el poder de presidente para llevar un montón de mujeres a la Casa Rosada, les ofrecía cosas, bueno, no importa. Otra historia que no viene al caso. Ok, Claudio, muchísimas gracias. Muy buena investigación. Gracias. Bueno, ahora continuamos con una historia desde México. Lo que el gobierno ocultó sobre el huracán Otis, cifras falsas, negligencia encubierta, desaparecidos. Sandra Romandía y Axel Chávez de MX de México. Adelante. Gracias. Bueno, gracias a todos. Un saludo también
a las personas que están valientemente aquí en sábado. Me da mucho gusto estar con ustedes y aquí con mi compañero Axel para contarles esta historia que nació, pues como la mayoría de las historias periodísticas, desde la duda o la desconfianza, ¿no? Que es este motor que nos está alimentando constantemente a los periodistas de investigación. Primero les doy el contexto. La noche del 24 de octubre del 2023 y de la madrugada ya del 25, cayó en las costas del Pacífico el huracán más fuerte del que se tenga registro en la historia de México, un huracán categoría 5, el primero en categoría 5, y yo, por pura casualidad o suerte reportera, me encontraba ahí. Esto sucedió en Acapulco, había ido por un tema personal, había coincidido con colegas porque había una convención minera esa semana, una convención que es súper importante para los mineros, que aglutina a 10,000 personas, que se hace en un centro de exposición muy importante para Acapulco, en fin, es un evento muy, muy importante. Y en esos días, bueno, yo me iba a ir el 24, que es cuando llega el huracán, pero no me pude ir porque empezaron a cancelar los vuelos, pero esa es otra historia. El punto es que yo pude vivir de primera mano toda la serie de negligencias que me llevaron a la sospecha de que cualquier protocolo internacional para tratar un caso de urgencia de este tipo, pues no había sido llevado a cabo. Yo estuve esa tarde, les puedo decir que el huracán tocó tierra a las 12 de la noche, 12:30 de la noche de un 25 de octubre en Acapulco, con una velocidad tremenda de 270 kilómetros por hora. Una brutalidad que pues, evidentemente yo jamás había vivido algo así, pero lo más impresionante, o lo que periodísticamente me parecía más impresionante dentro del caos, dentro del miedo, dentro de estar en un albergue enfrente del mar y que todo salía volando, era caer en cuenta que los pobladores, los turistas, los visitantes no fueron advertidos ni fueron protegidos por las autoridades, a pesar de que venía el huracán más fuerte en la historia de México. Horas después, cuando pude salir del albergue, estoy hablando de las 3, 4, 5 de la mañana, y vi cómo estaba destrozado Acapulco, con unas imágenes absolutamente apocalípticas, que por aquí están. Nuestro hotel, que estaba frente al mar, pues también quedó así. Era caminar y ver infraestructura que jamás te hubieras imaginado encontrarte de esa manera. Era caminar y encontrarte un sillón en lo que antes era la calle, era tener hambre y ir al restaurante y ver que ya no existía. Fue una situación tremenda, absolutamente caótica la que se vivió, y a partir de ahí, bueno, hay que decirlo, de poco me servía ser periodista en ese momento, reportera, porque no había ni internet, ni teléfono, ni policías, ni militares, ni nadie que pusiera orden en esa ciudad durante al menos 3 días que estuvimos ahí atrapados. No había calles, no había vehículos, no había manera de salir, no había manera de comer, no había manera de conseguir agua, fue el caos total. Ahora, una como reportera, esto lo hablo más en el tema de la nota diaria, pues dices, pues claro, voy a empezar a documentar todo lo que está pasando, voy a narrar, pero no había manera de sacar la información. Después me entero que el presidente de México, el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien adoraba minimizar cualquier hecho que pudiera para él desestabilizar la narrativa perfecta de su gobierno, pues decía que al parecer no había pasado gran cosa, que no tenían noticias, pero que no había daños importantes en Acapulco, sobre todo humanos. Cuando yo estuve ahí en el lugar, esos días que estuve como damnificada realmente también y como periodista, pues me pude dar cuenta de que había personas heridas que quedaban así en la banqueta horas o hasta el otro día tiradas. Había un cadáver que estuvo todo un día en medio de la calle, todo un día, o si no es que 2, porque fue un día y hasta el otro día, en medio de la calle. Fue un caos, no había servicios de emergencia, no había nada. Y esto nos llevó a nosotros a preguntarnos como equipo periodístico, ¿se va a dilucidar la magnitud de esta tragedia? Punto número 1. Y 2, ¿quién va a ser el responsable de todo el cúmulo de negligencias de no haber protegido a la población, de no haber avisado a la población, de no haber puesto albergues? Porque no hubo, prácticamente los pusieron a las 11 de la noche ya que el huracán estaba entrando a Acapulco.
y, por supuesto, quién se hace responsable de esas muertes y de esos desaparecidos. Durante las primeras semanas, Presidencia se montó en que solo habían sido 20 personas muertas, lo cual nos parecía absolutamente inverosímil, dada la magnitud del huracán Otis. Y pues así fue como nos sentamos y durante meses empezamos a hacer estas solicitudes de información, bases de datos y pues peticiones prácticamente a las autoridades locales y federales para saber exactamente cuántos muertos, en qué condiciones habían llegado, y nos encontramos, por supuesto, que con la opacidad total, una opacidad institucional que reinó y que, por supuesto, se hizo mucho más aguda en el sexenio anterior y en este prevalece ya con la desaparición del Instituto de Transparencia, con muchos obstáculos pues, nos decían que eran datos personales, que por eso no nos podían dar los datos de las víctimas, entonces no podíamos cotejar realmente cuántas habían sido, no nos querían dar tampoco los nombres de los desaparecidos, pero seguía el gobierno, en ese momento ya había aumentado a 40 las personas que habían muerto en el huracán Otis, pero Acapulco seguía siendo un lugar destrozado, se quedó incomunicado prácticamente 2 semanas sin comunicaciones, sin luz, sin internet, sin agua, etcétera. Y evidentemente las consecuencias tenían que ser muchos más que esos simples 40 desaparecidos, 40 muertos y 20 desaparecidos. Al final lo que empezamos a hacer y nos encontramos con el problema ante esta opacidad de cómo le hacemos para demostrar o para contar realmente a las víctimas del huracán Otis, tanto desaparecidos como personas que murieron. Hicimos de todo, hicimos hasta formularios de Google, empezamos a pasarlos a grupos de redes en Facebook de personas de Guerrero, de Acapulco, tienes personas que murieron, tienes personas desaparecidas, nos empezaron a escribir la gente, empezamos así a hacer varias bases de datos, pero no fue fácil. Uno de los hallazgos que nos llamaron la atención fue que de todas las entrevistas que hicimos, que fuimos varias veces al trabajo de campo, especialmente mi compañero Axel, que ya les platicará, el 90% de los pobladores y de las personas que también trabajaban en el club de yates, por ejemplo, no fueron advertidas de la gravedad del huracán. Entonces, muchísimas personas murieron cuidando los yates que sus patrones les obligaron a permanecer adentro de ellos para sobre todo, resguardar la infraestructura y resguardar el yate o el navío, y estas personas, pues evidentemente desaparecieron y murieron. También empezamos a hablar con las funerarias y nos empezaron a contar que las autoridades les decían entierren sin documentos, entierren sin papeles, y entre varias personas que lo reconocieron, esta fue una de las empleadas que se dejó grabar y que fue un video que expusimos en el reportaje, en el que nos explica así, tal cual, que llegaban las autoridades en el caos y le decían ustedes entierren y ya ni pongan, ni nos den documentos, ni hagan toda la tramitología que se tiene que hacer para un proceso así. También fueron modificadas algunas de las causas de muerte, pudimos encontrar casos en los que una persona murió por desangramiento, por ejemplo, o por asfixia, y les cambiaban la causa de muerte. Y este es uno de los datos más reveladores, que fue, finalmente pudimos obtener el número de personas que entraron a los servicios forenses para poder sacar un promedio de lo que estaba pasando en Guerrero, que es el estado de Acapulco, ¿no? Donde está Acapulco, ¿no? No nos quisieron dar finalmente tanto desglose por municipio, pero aquí llama la atención cómo en el año 2020 en Guerrero hubo una gran guerra bueno, todavía la hay, ¿no? Pero por los cárteles de la droga, ahí hubo un repunte de ingresos de cuerpos a los servicios forenses, y luego se mantiene como un promedio igual que antes del 2020, pero en 2023, que sí obtuvimos el anual, pues hay este repunte que, como lo podemos ver, es altísimo, al menos nos señala un 95% más con respecto digamos, a la curva más alta, y eso ya nos da a entender que pues hubo evidentemente muchas más personas asesinadas, y no fue un año, sí fue un año violento, porque en Guerrero hay violencia siempre, pero no particularmente este año. Bueno, esto hasta aquí mi participación, porque yo tengo un vuelo que estoy a punto de perder, si no me voy corriendo, pero les dejo a mi compañero Axel Chávez. Gracias. Gracias, Sandra. Sí,
Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros este día y escuchar esta historia de Otis, lo que el gobierno nos ocultó. Cuando hicimos el trabajo de campo, encontramos todavía una ciudad completamente colapsada, destruida, a pesar de que había pasado algún tiempo, incluso en el que las autoridades estatales de Guerrero afirmaban que había una época de reconstrucción y que ya se había salido de una crisis que permanecía. No solo eran los edificios como estos cadáveres de concreto que se pueden observar, sino la gente en sí misma había agravado sus propias condiciones. Había personas que vivían en las periferias o en los lugares altos, que el nivel de marginación fue incrementando a la vez que muchas enfermedades, por ejemplo, y esto los puso en situaciones de mayor vulnerabilidad. Uno de los aspectos que nosotros pensábamos en cómo podemos identificar que en realidad hubo una negligencia en el alertamiento para quienes terminaron por ser víctimas, fue tratar de hacer una línea del tiempo que nos permitiera identificar cada instante qué fue lo que pasó, qué hicieron las autoridades y qué dejaron de hacer. Nosotros entonces a partir de ello hicimos requerimientos de información para solicitar a una instancia del gobierno mexicano que es el Servicio Meteorológico Nacional todas las comunicaciones que recibieron del Centro Nacional de Huracanes en Miami, que es el que alertó en lapsos de 3 horas durante 3 días cómo era la evolución que tenía el fenómeno hidrometeorológico. Y encontramos que desde el 22 de octubre hubo alertamientos específicos acerca de un fenómeno hidrometeorológico que se robustecía en las costas y que iba a impactar con tal brutalidad. Recibimos 25 avisos que fueron enviados directamente por el Centro Nacional de Huracanes a Miami. Después de que recibían ese anuncio, el Servicio Meteorológico Nacional replicaba la información al gobierno de Guerrero y el gobierno de Guerrero tenía la obligación de hacerlo llegar a los municipios. Es ahí donde encontramos este desfase en el que ahorita les voy a comentar un poco más acerca de algunos hallazgos importantes. Por ejemplo, el lunes 23 ya se advertía que el fenómeno iba a tener olas potencialmente mortales y marejadas que podrían poner en peligro la vida. Desde ese momento todas las actividades marítimas debían estar prohibidas o deberían estar suspendidas en Guerrero. Sin embargo, nosotros encontramos historias completamente alarmantes. Una de ellas es la de un capitán de un barco que se llamaba Rosemary. El capitán se llamaba Inocencio Herrera. Él estaba con su esposa, su hijo y su nieto de 4 años de edad en el mar cuando toca Otis. Su barco es partido a la mitad. Él ve cómo su familia sale por la potencia del mar, es golpeada y arrojada, cada uno a un sitio completamente diferente. Imaginen dentro de la fuerza del mar y de poder observar este último instante con su familia. Y él es arrojado con tanta potencia a un lugar y lo único que le permitió mantenerse con vida fue que había un tronco de un árbol al que él se aferró y naufragó durante toda la noche. Mientras él naufragaba, otra persona, otro marinero, llega al mismo lugar y se aferran hasta que son rescatados más de 25 horas después por la Marina Mexicana. Su familia está en calidad de desaparecida. Su nieto de 4 años, días después, la Marina en México encuentra un tenis que ellos identifican como el del niño. La Marina lo pone a disposición de la Fiscalía General de Guerrero y la Fiscalía lo pierde. Nosotros lo entendíamos como un acto de prolongación del dolor, porque el único elemento que se había encontrado para la búsqueda de una persona es perdido por la Fiscalía de Guerrero. Para la madre, que era una chica muy joven, fue completamente doloroso encontrarse hasta ese instante que quizás lo último que pudo haber tenido de su hijo estaba perdido. El lunes al mediodía se espera una marejada ciclónica peligrosa con grandes olas destructivas. Estamos hablando de
más de 33 horas de antelación en la que se estaba advirtiendo que algo iba a impactar con tal fuerza y no se tenía reacción gubernamental, y ahorita les voy a explicar un poco más qué estaba pasando en Guerrero. El martes 24 al mediodía, se confirma esta rápida intensificación, categoría 3, en ese momento ya se identifica que era un huracán muy fuerte y que podría impactar como categoría 4, impactó finalmente como categoría 5. El gobierno mexicano el gobierno mexicano indicó que el nivel el gobierno mexicano siempre trató de minimizar esta situación, alegando que los fenómenos naturales, que contra la naturaleza no hay nada que hacer, que se había robustecido de una manera típica y que en realidad no había forma de prever lo que iba a pasar. Lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo repitió la gobernadora de Guerrero, que pertenece a su mismo partido político, y también la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, con esta línea del tiempo nosotros pudimos identificar que en realidad hubo al menos 33 horas en la que se advertía de manera específica que se necesitaba un protocolo para el cuidado de la vida, y que el gobierno a nivel estatal y a nivel municipal no lo implementaron. Esto también habla de una negligencia en lo local, pero que está robustecida por una serie de factores. Por ejemplo, el presidente de México en una de sus conferencias mencionó que él estaba pensando, y así lo dice, cuando yo estaba escribiendo el comunicado que se iba a enviar acerca de que había un fenómeno hidrometeorológico, yo estaba pensando cómo decirlo. Y él se expresa así. Incluso yo pensé en decir, está cañón, que es una expresión en México como decir está difícil, es complejo, pero no lo dijo. Y él mencionó entre sus justificaciones que él pensaba que la gente iba a entender lo que estaba sucediendo, pero no fue así. Nosotros identificamos también todos los albergues que fueron implementados en ese tiempo a través de los informes que el propio gobierno de Guerrero emitió tras esta situación. Y, por ejemplo, vimos que uno de los refugios, solo en uno de los refugios que habían sido implementados, que hubo un desfase en horas también para hacerlo, fue el único que recibió gente y tuvo 5 personas. 5 personas de más de 900,000 que debieron tener algún tipo de apoyo. También identificamos cuál era la forma en la que ellos supuestamente alertaban, y ellos dijeron que se centraron en enviar comunicaciones vía correo electrónico a los municipios en los que podría haber un impacto, que hicieron perifoneo y que alertaban a la gente en el puerto de Acapulco, y entonces nosotros pedimos cuál era esta evidencia del perifoneo y encontramos que era un audio de voz que se iba replicando a través de un altavoz. En un celular lo ponían y lo replicaban en un altavoz, y supuestamente ellos recorrieron toda la ciudad de Acapulco, pero en los testimonios que nosotros encontramos, 90% de las personas nunca habían escuchado ese audio. El gobierno nos manda un video, supuestamente para justificar las acciones que ellos realizaron, y solicitamos también cuál era el despliegue de personal que había participado en estas acciones de alertamiento, y encontramos que eran 4 brigadas conformadas cada una por 5 personas, poniendo el altavoz a la orilla del puerto, supuestamente para alertarle. Esto era completamente insuficiente, entendiendo que hay personas en las periferias y en los barrios que tenían complejidades. 20 personas es su despliegue de fuerza para alertar a 900,000, que fueron los que vivieron el impacto del huracán Otis. Y, por ejemplo, identificamos también este completo desfase, identificando lo que estaban haciendo en Guerrero. Y nosotros vimos que en las informaciones que les transmitieron a los municipios había un completo desfase, que fue lo que impidió que la gente tuviera conciencia de lo que estaba por venir. Por ejemplo, las primeras horas del 25 de octubre es cuando impacta el huracán Otis, pero la tarde y la tarde-noche del 24, el gobierno de Guerrero les manda a las direcciones de protección civil de sus municipios un informe en el que dice la tormenta tropical, es decir, ni siquiera estaban dimensionando la magnitud de un huracán que para ese momento ya estaba identificado como categoría 3,
que iba a impactar al menos como categoría 4 y que había un énfasis específico, de acuerdo con todas estas comunicaciones que nosotros cruzamos desde el Centro Nacional de Huracanes, en la necesidad de un protocolo para salvaguardar la vida que iba a ser potencialmente destructivo. Llega la tarde del 24 la comunicación a los municipios y ellos incluso algunos lo reciben hasta el día 25 y eso lo vimos con la forma en la que ellos acusan de recibido y ellos ponen las firmas el 25 de octubre, es decir, un día después o horas después de que ya había impactado Otis es cuando por fin empiezan a recibir el alertamiento. Bueno, es esta parte de la que les contaba, el alertamiento cuando era inevitable, cuando ya la desgracia era inevitable. Bueno, y entre nuestros hallazgos finales, la Fiscalía de Guerrero reportó al menos 68 fallecidos en los registros oficiales en las 72 horas posteriores, cuando el Gobierno de México mantiene hasta esta fecha un registro de 52 muertos, más allá del desfase que ya les habían comentado Sandra hace un momento de cómo se dispara. Y esto tiene que ver porque no hay actas de defunción en muchos de los casos o actas alteradas o tuvieron que sepultar personas sin registros. Bueno, por tiempo creo que estamos sobre la hora y muchas gracias por escuchar. Bueno, como ahora sí estamos los que vamos a terminar acá, entonces vamos a seguir en este momento con la historia de los lujos de Santiago Peña, la mansión desconocida del presidente paraguayo Juan Daniel Jara de ABC Paraguay. ¿Cómo estamos? Buenos días para todos. Y realmente esta investigación hasta ahora sigue. Nosotros como medio seguimos hurgando, seguimos investigando y más todavía como es un disparador de todas las consecuencias indirectas que van contra el medio porque en sí se está atacando al grupo empresarial que justamente edita el diario ABC Color. Y empezamos un poco explicando cómo inició esta historia, de dónde viene un presidente de la República 11 meses después de asumir el gobierno, inaugura una mansión en una ciudad veraniega de Paraguay, San Bernardino. Seguro conocen por el lago Upacaraí, la emblemática música del lago Upacaraí, que es la que riega la ciudad de San Bernardino. El presidente de la República construyó ahí una mansión, recibimos a través de fuentes humanas. Los primeros indicios nos decían que es una casa donde no se escatimaron gastos, lujos, prácticamente en una de las cimas más importantes de la cordillera de los Altos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como medio? Empezamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué tenía de malo, verdad? Que un presidente de la República construya tan poco tiempo. Eran algunas de las preguntas que surgieron. ¿Hay algo público, de interés público? ¿Le interesa a la gente? Fueron algunas de las preguntas que surgieron. Pero, como no nos quedamos ahí, nosotros empezamos a hurgar, a saber cómo fue y de dónde, cómo hizo el presidente para en tan poco tiempo construir una casa. Y empezamos a verificar su declaración jurada de bienes, que es de acceso público en Paraguay a través de la Contraloría General de la República, y encontramos que efectivamente el presidente declaró tener una propiedad en San Bernardino, pero sin construcción alguna. No había construcción, era un terreno pelado, sin nada. Luego verificamos a través de otros registros, lo que es el Servicio Nacional de Catastro, para saber a nombre de quién estaba esa propiedad, si efectivamente estaba a nombre del presidente de la República. Y fue ahí donde justamente fuimos avanzando un poco más en la investigación. Esta es la declaración jurada del presidente. Ahí pueden ver que efectivamente él declaró una propiedad en San Bernardino, la declaró en 1.450 millones como el valor tasado y habla que pagó con un cheque por la venta de otra propiedad, es lo que él declaró. ¿Qué encontramos a partir de estas búsquedas? Encontramos que, como bien le estaba explicando, efectivamente el presidente declaró
pero, oh sorpresa, la propiedad estaba a nombre de un exfuncionario público de la Sindicatura General de Quiebras. Ahí ya nos levantó más las antenas, las alertas y empezamos a hurgar más. ¿Por qué? El presidente de la República declara una propiedad a nombre de un exfuncionario público y más todavía ya construye una mansión en ese lugar. ¿Qué pasaba ahí? Fuimos hurgando más para saber de dónde viene justamente esa propiedad. Y fue ahí donde fuimos armando lo que es una línea de tiempo para saber un poco de dónde viene o cuál es el origen de la propiedad. Y nos encontramos con más sorpresas. Que la propiedad había sido negociada en plena campaña política, en plena campaña proselitista del presidente, cuando eran las internas, a través de este exfuncionario de la Sindicatura de Quiebras. Compra esta propiedad e inmediatamente él le vende una porción supuestamente al presidente de la República, pero nada de eso figuraba en los registros públicos. Esto es parte justamente de la línea de tiempo que nosotros fuimos armando y encontramos que este funcionario, por ejemplo, estuvo hasta febrero del 2022 como parte de la Sindicatura General de Quiebras, que depende del Poder Judicial ahí en Paraguay, y hasta entonces este funcionario tampoco tenía la propiedad. O sea, ¿cómo hizo para comprar? Hasta febrero del 2022, en octubre del 2022 él aparece ya comprando esta propiedad y en el año 2023 el presidente de la República ya aparece como comprador. Es la gran pregunta que nos hacíamos hasta este entonces. Encontramos, por ejemplo, que el exfuncionario Walter Ruiz Maciel es el nombre, compró por 500 millones de guaraníes 14 hectáreas, de las cuales supuestamente media hectárea vendió por 1.450 millones de guaraníes al presidente de la República del Paraguay, en ese entonces a un candidato. Las pistas que ya teníamos entonces eran buenas, pero no eran suficientes, por lo que, ¿qué hicimos? Teníamos que comprobar que efectivamente era la residencia del presidente, porque hasta ahora teníamos que en los registros aparecía un exfuncionario, las fuentes humanas nos hablaban que era el presidente, pero no teníamos algo que pueda documentar que efectivamente era así. Hicimos un trabajo de campo de varios días, nos instalamos prácticamente en los alrededores y estuvimos conversando, nos hicimos pasar por empleados, por todo lo que podría imaginarse, para tratar de obtener un poco de información de quién es esa casa que se distinguía entre todas las que estaban alrededor, ¿verdad? Y más todavía de todas las mejoras que se estaban haciendo en obras públicas, porque llamativamente no había acceso vial bueno en ese entonces, pero de la noche a la mañana ya se mejoró todo el acceso vial, se extendió lo que es la red eléctrica, o sea, todo se mejoró hasta ese entonces. ¿Qué pasó? A partir de ese trabajo de campo, pudimos tener los momentos precisos en que el presidente de la República llegaba hasta ese lugar. Logramos captar cuando el helicóptero presidencial bajaba en un helipuerto improvisado que se creó dentro de la propiedad y fue un escándalo en Paraguay porque consideraron que burlamos la seguridad presidencial. Entonces, logramos nosotros todo eso y llegó el momento justamente del día clave cuando empezamos a publicar este tema. Pero publicamos como una primera parte donde mostrábamos la nueva casa del presidente. Y tenemos ahí la publicación que hicimos el 27 de enero de este año, donde mostrábamos justamente lo que él estaba ostentando en medio de todas las carencias que se vive en la República del Paraguay. ¿Qué pasa ese mismo día en que nosotros publicamos? Nace la primera advertencia del presidente de la República contra nuestro medio. Y fue directamente contra la directora de nuestro medio y la acusó
y más todavía, él empezó a operar para poder hacer cambios en lo que es justamente en la ley de transparencia y también un poco para hablar de una ley de prensa en Paraguay, porque estaba molesto por el tema de la burla que hicimos supuestamente de la seguridad presidencial y porque estábamos entrando en un ámbito de la intimidad. Entonces, la advertencia del presidente fue cuidadito, es la primera advertencia que tuvimos. A pesar de toda esta advertencia, nosotros seguimos indagando, seguimos buscando. ¿Y qué encontramos? A través de pedidos de acceso a la información pública encontramos que para la Municipalidad de San Bernardino y para el Ministerio del Ambiente, que es la que debe otorgar las licencias para las construcciones, más todavía en la zona que es de influencia de la Pacaraí, no sabían nada de la residencia presidencial. Nadie sabía nada, no había permisos, es decir, el presidente de la República construyó una mansión sin los permisos correspondientes, ni pagó los impuestos por la construcción, o sea, era una mansión fantasma. ¿Qué pasó? Luego de días, nosotros pudimos verificar, como ya les estuvimos comentando, no había permisos, no existía la licencia, nada. Ambos trámites se sacaron de manera veloz recién de la publicación de ABC. O sea, nosotros publicamos el 27 de enero, para el 29 de enero ya apareció la licencia ambiental, 2 días después. Para el 10 de marzo del 2025 ya estaba el plano de fraccionamiento, aún no se pagó nada de impuestos, pero ya estaba el plano de fraccionamiento de la propiedad de 14 hectáreas y ya le correspondía la media hectárea al presidente de la República, pero aún a nombre del exfuncionario de la Sindicatura de Quiebras. 11 de mayo de este año volvimos a hacer la segunda parte de la publicación donde mostrábamos justamente ya que se había construido una mansión sin la licencia, sin que exista ningún tipo de trámite ante la Municipalidad de San Bernardino. Y para actualizar un poco, vamos al 17 de octubre. Todo esto obligó a que el presidente de la República, el 17 de octubre de este año, pueda actualizar su declaración jurada. Y la sorpresa, ya aparece ahí la construcción de su casa. Como bien estábamos mostrando inicialmente, la valoración que se tiene con relación a la casa es de $2 millones. Él la valoró en $1 millón. La gran pregunta que quedó ahí es, ¿cómo hizo? Porque atendiendo a que él declaró un patrimonio donde tenía disponible solamente unos $70.000, ¿cómo hizo para construir una casa de $1 millón? Porque lo demás estaba invertido supuestamente en bonos, estaba invertido en acciones, y según lo que él dice en su declaración jurada, es que obtuvo un préstamo bancario, gran coincidencia, de un banco donde operan sus ex socios comerciales. Estamos hablando de Buenovam, que actualmente es el banco que está liderando el manejo de fondos públicos a partir de su llegada a la presidencia de la República. Y supuestamente la otra parte pagó con lo que es justamente el rescate de unas acciones que él tenía con esta gente que es dueña de Buenovam. Es una empresa que se llama Bueno Holding, él rescató supuestamente y también invirtió en su casa. Y acá viene lo interesante, también le debe a la constructora unos 2.119 millones de guaraníes. Pero no dice cómo le va a pagar a la constructora, porque él dice que es una deuda nada más. En un pago dice que va a pagar ese monto que es de 2.199 millones de guaraníes, que representarían al menos $500.000. Y, gran sorpresa, la constructora está registrada como proveedor del Estado, pero no ha ganado licitaciones públicas. Pero en julio de este año se le adjudicó la construcción de la Universidad Politécnica Taiwán, Paraguay, manejada con fondos de Taiwán, pero una universidad pública. La ganadora, la misma empresa que construyó
la casa del presidente de la República del Paraguay por un monto de 18 millones de dólares. Es un poco lo que tenemos y esta es la declaración jurada que él presentó, donde habla del crédito al banco, donde acá hay una cuestión también llamativa. Él habla de que le quedan aún 32 cuotas de 7.220 dólares. Y pueden ver que la deuda era de 2.232 millones y el saldo es 1.640 millones. Hasta ahora él no dice cuándo sacó el préstamo, si fue después de las publicaciones, pero acá viene algo interesante que justamente hemos agregado y tenemos como última actualización a partir de una investigación, como bien les comenté, que seguimos nosotros con este tema. Hemos accedido al testimonio de una ex empleada de la residencia presidencial a través de otra investigación que hemos emprendido y a través del celular de esta ex empleada hemos encontrado que la arquitecta que se encargó de todo el diseño interior de la residencia se iba a retirar sobres y bolsa de plata de la residencia presidencial. Es la última actualización y hasta ahora se han presentado 2 denuncias ante la Fiscalía. En las 2 denuncias se menciona justamente la construcción de esta residencia, pero la Fiscalía hasta ahora no dijo nada. Lo único que salió a decir el fiscal general de la República, Emiliano Rolón, es que justamente se está analizando si se abre o no un proceso y a partir de ahí si va a seguir o no avanzando. Pero el presidente de la República emprendió una campaña ya justamente contra el medio, ha hecho de todo, ha tomado medidas inéditas en forma directa contra el diario. A partir de la primera advertencia, ha hecho a través de las otras empresas que justamente son parte del conglomerado que maneja la empresa periodística y estamos ante esta situación. Nosotros seguimos avanzando con la investigación que seguramente el año próximo vamos a contar más sobre qué fueron los sobres del poder en la residencia presidencial. Tenemos 2 minuticos, les voy a hacer una pregunta a cada uno sobre un poco el impacto que tuvieron las investigaciones, ¿no? Para Axel, ¿qué significó o sea, para la comunidad? ¿Esto permitió de pronto que algunos familiares encontraran a sus desaparecidos o como un poco hacia el impacto? Y a Juan Daniel también. Esto, pues ya sabemos las represalias que ha habido contra el medio, pero ¿cómo ha actuado la ciudadanía? ¿Qué ha pasado con esto? Si quieres, Juan, con esto. Sí, y realmente la indignación fue letal para él. Él ha caído bastante en su imagen. Era un presidente que se presentaba como un economista, como una persona que iba a llevar bien las finanzas del país. Sin embargo, con todo esto ha decaído bastante, cayó bastante lo que es su imagen y eso hizo que se vea obligado también a hacer una actualización de su declaración jurada, porque esto se hace cada 5 años, una vez que entra al poder y sale. Sin embargo, él, por toda esa presión y por todo lo que justamente veníamos publicando, él se vio obligado a presentar una actualización tratando de supuestamente acallar las denuncias. Sin embargo, lo que la gente consideró es que generó más indignación todo el derroche que él fue mostrando. Sí, muchas gracias. Bueno, a raíz de la publicación se reactivaron las búsquedas, la exigencia de justicia se mantiene por parte de las familias que han perdido a sus familiares o no han encontrado los cuerpos, que además es en un contexto muy difícil para la realidad mexicana en la que hay pues un fenómeno de desapariciones forzadas muy amplio desde hace varios años. Hay más de 100,000 personas, al menos la cifra más conservadora es al menos 100,000 personas no localizadas
actualmente en México. Entonces eso hace más compleja la situación. Y algo que quisiera comentar es que a veces los errores e incluso la evidencia de las negligencias no alcanzan a ser suficientes para tomar medidas. Recientemente en México acaba de impactar otro fenómeno hidrometeorológico, el huracán Priscila, cruzado con varias depresiones tropicales, y nuevamente hay personas muertas, hay personas desaparecidas, y coincide otra vez el patrón en el que el alertamiento no fue suficiente o no existió. En entidades, por ejemplo, las que tienen las condiciones más graves, que son Veracruz e Hidalgo, en el último estado, de donde además yo soy originario, hay 22 personas muertas. Todas murieron sepultadas por el colapso de los cerros en asentamientos en los que no se debió de haber construido, y las personas no tuvieron la información suficiente para poder desalojar, a tal grado de que no hubo albergues habilitados, y parece que la misma historia se repite a pesar de la evidencia de que hubo tantas fallas. Bueno, muchas gracias. Bueno, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya viene el otro panel, entonces ellos dos van a estar allí por si alguien tiene alguna pregunta.